Los grupitos de 3 amigas no sirven. Y si no me crees, quédate porque después de escuchar esta historia vas a dudar. Este caso del cual estoy por hablarles, lo busqué por muchas partes y me costó encontrar información. De todas formas, quiero aclarar que no es una información muy certera lo que tengo. Si ustedes tienen algún dato más conciso o más contundente que lo que yo les estoy brindando en este video, agradecería que lo dejen en comentarios, porque me costó encontrarlo y creo yo que es un tema de un crimen muy oxidado y que quedó resuelto pero con muchas preguntas. El caso del que les voy a hablar es de Carla Romina Ortega y sucedió en Tucumán, Argentina. El Cerro San Javier es uno de los lugares más visitados de Tucumán. Miles de personas llegan a este lugar de día por sus paisajes y por sus miradores. Pero cuando cae la noche, el ambiente cambia por completo. La niebla cubre la ruta, el silencio se vuelve incómodo y las historias oscuras comienzan a aparecer. Hace unos años, una joven llamada Carla Romina Ortega subió al cerro con un grupo de amigas. Lo que parecía una salida común entre adolescentes terminó convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes y debatidos de Tucumán. Porque horas después Carla apareció muerta y desde ese entonces las personas creen que nunca se supo toda la verdad. Carla Ortega era una joven tucumana que, según quienes recuerdan el caso, tenía toda una vida por delante. Era una adolescente como tantas otras que tenía sus proyectos de vida, sus planes a futuro, tenía amistades, tenía sus salidas, sus sueños. Pero todo esto cambió una noche en el Cerro San Javier. Con el paso del tiempo, el caso comenzó a rodearse de dudas, versiones contradictorias que lo único que hacen es generar más dudas y preguntas al día de hoy. Según distintas versiones periodísticas, Carla había subido al cerro junto a otras jóvenes amigas. En ese momento nadie imaginaba lo que pasaría horas después en dicho cerro. El mismo es conocido por sus curvas peligrosas, por las zonas aisladas y oscuras y porque durante la noche la visibilidad es mínima, suele ser mínima por la niebla presente de noche. Según una entrevista que estuve viendo en YouTube, a la cual les realizaban a los familiares de Carla, cuentan que Carla era una chica muy amable, muy buena, tenía mucha confianza en las demás personas y no tenía maldad en su corazón. Carla era una chica muy buena, amable, sociable y muy amiguera. Tenía muchísimos amigos. Provenía de una familia numerosa. Con ella eran 9 hermanas, todas mujeres. Estaban su papá, su mamá y sus hermanas. Carla nació el 14 de febrero de 1991. La última vez que vieron con vida a Carla fue un viernes por la tarde cuando ella regresaba del colegio, llegó a su casa y ahí se encontraba su mamá y sus hermanas mayores. Su papá no estaba porque había ido al médico por un control de rutina. Carla era una chica que pedía permiso para todo. Ese día, al no estar su padre, porque era la persona a quien siempre pedía permiso, según lo que investigué, al estar solamente su madre y sus hermanas, ella le avisó a la madre de que iba a ir a la casa de una amiga y que luego regresaba. Mientras ella se cambiaba en el cuarto, una de las hermanas estaba dentro con ella y la otra estaba parada en la puerta de ese mismo dormitorio. La que estaba dentro era Alejandra. Alejandra le preguntó a ella que para dónde iba, que se estaba cambiando, y ella le contó que iba a la casa de una amiga llamada Tania. Esa chica vivía cerca del domicilio de ellas. Cuando regresó su padre, José Ortega, a su hogar, no la encontró a Carla porque bueno, ya había salido. Todos se fueron a dormir como
un viernes normal y cada noche normal en la que todos se iban a dormir. Al despertarse al día siguiente, el sábado por la mañana, todos se asustaron al ver que Carla nunca había regresado y que ella jamás hacía este tipo de cosas. Siempre salía y avisaba cuando estaba volviendo, cuando se iba, siempre hablaba por teléfono con su papá. Esto era algo inusual en ella, ya que ella no hacía ese tipo de cosas. Su familia, preocupada y desesperada porque no aparecía, decidieron comenzar a llamar a sus amistades. Y ahí fue cuando empezaron a llegarles algunas pistas de dónde estaba ella. También decidieron acudir a la policía para hacer la denuncia, fueron a la comisaría séptima, pero ahí no le dieron ningún tipo de solución. Le dijeron que como ella tenía 17 años y era una chica mayor, entre comillas, porque todavía seguía siendo menor de edad, podía ser que esté con un novio o con una amiga y que ya regresaría a su hogar. Al no tener una buena respuesta de la policía, José Ortega, su papá, decidió llamar a su abogada para pedir asesoramiento y el 25 de agosto hizo la denuncia respectiva. El día 25 de agosto, el papá de Carla Romina Ortega, José Ortega, me llama por teléfono y me consulta diciéndome que Carla había desaparecido, que no la encontraban, que no había regresado a la casa. Ellos se dirigen a la comisaría séptima, donde radican la denuncia. José Ortega, el padre de Carla, cuenta que él se enteró del fallecimiento de su hija por una llamada, porque lo llamaban para darle el pésame. Él cuenta que fue algo muy duro y muy feo en esa situación, porque después de la llamada tenía que también ir y reconocer que su hija estaba muerta. Cuando llegaron al lugar, él había pedido a su yerno que lo lleve hasta el cerro, fueron ahí, a la morgue, y fueron ahí. Primero no lo dejaban entrar hasta que, él pasó y entró y vio el cuerpo y se dio con que su hija estaba ahí. Las demás hermanas de ella cuentan que tenían que consolarlo al padre, a la madre, porque ninguno podía creer esta situación. A raíz de todo esto, la muerte les parecía un suceso muy dudoso, entonces procedieron a pedir autopsia del cuerpo. Cuentan que la autopsia fue algo muy simple, que no tenía mucho detalle, solamente decía que había sufrido de una contusión y que le había producido un hundimiento de hasta 4 o 5 centímetros del cráneo por un objeto romo y robusto y que había sido propiciado con mucha velocidad, pero que al momento de caer por el barranco, el precipicio, ella todavía estaba con vida y ese golpe había sido dado antes de la caída. Los testimonios de las sospechosas eran muy contradictorios. Uno de los testimonios decían que habían estado jugando con Carla y que ella se cayó accidentalmente, se golpeó y falleció. Y otra de las declaraciones, declarada por J, una chica de 15 años, menor de edad, por eso no la nombran, dicen que habían tenido un altercado con Carla y que María Laura había sido quien le propició el golpe en la cabeza a Carla. Y luego ella cae descompensada al piso, creen que estaba muerta, pero estaba inconsciente, y deciden tirarla por el precipicio, por este barranco que tenía una profundidad solamente de 10 metros, no era tan profundo. Y dejan ahí y se van. Carla muere no por el golpe, sino por una broncoaspiración y por hipotermia, porque recuerden que era de noche en el momento de los hechos. Unos datos que arrojaron la autopsia y no conté es que tenía las muñecas marcadas de lo que la habían estado agarrando, o sea que fueron muchas personas las que la tenían agarrada y forzándola para poder tenerla detenida, que no puede usar sus manos para escaparse ni para defenderse. También de pelo que le faltaba, o sea, toda esta zona le faltaba mucho pelo, y además tenía quebrado un diente inferior. Una vez que reconocieron el cuerpo y hicieron la autopsia y todo esto a Carla, la familia se enfocó en
buscar un culpable y enjuiciarlos. Prácticamente no tuvieron duelo y a la semana del suceso de este asesinato, de este crimen, van a inculpar a las dos menores que le llamaban J y L. El fiscal que estaba a cargo en ese momento era Gallo, no recuerdo el nombre, pero su apellido era Gallo, determinó que las dos principales sospechosas eran testigos y que las imputadas eran las otras dos. Se llevó a cabo el proceso judicial y la justicia determinó que la única que podía ser imputable era María Laura Leal porque era la mayor en el momento de los hechos y las demás eran inimputables por ser menores de edad. ¿Y cuál fue su condena? 3 años y medio de prisión con libertad condicional. O sea, no estuvo nada en la cárcel. Y este es el caso de Carla Romina Ortega, un caso que estremeció a todo el país, que no tuvo una buena resolución, se entorpeció el proceso judicial, el proceso de investigación, la búsqueda también de Carla no fue muy efectiva en su momento, todo fue muy perjudicial para la familia y llevó mucho sufrimiento, hasta el día de hoy siguen sufriendo la pérdida de su ser querido. ¿Vos qué opinas sobre este caso? ¿Conocías este crimen? Si no lo conocías, déjame en comentarios, y si lo conocías y tenés algún detalle que yo omití en este video, agradecería mucho que me lo dejen acá también para poder informarme, porque sí encontré muy poca información sobre este crimen. Hay una nueva ley hoy en día en la cual la van a empezar a ejecutar, creo que desde septiembre de este año, y es que todos los menores de 14 años, creo yo, o 12, no me estoy acordando en este momento, van a ir presos si cometen algún tipo de crimen. Así que ojo, chicos, ojo, porque todos los que cometan un crimen luego van a ser juzgados como un adulto mayor. Y si te gustan las historias de crímenes reales o sucesos raros, desapariciones sin resolver o misterios, te voy a compartir mi link acá en la cajita de información, mi correo electrónico si quieres contarme, si tienes algún caso que le haya pasado a tu familiar o a cualquier conocido o amistad, te lo agradecería. Y también seguime en YouTube, por acá te dejo mi link. Bye.